Hora Fem, lo vas a sentir. Conecta contigo, ven a vivir. Mujeres reales, energía y piel. Solo aquí en Hora Fem, Hora Fem. Te dejas latir, abre tus alas, déjate ir. Mujeres reales, esencia y miel. Solo aquí en Hora Fem. Muy buenas tardes, ¿cómo están todas mis bellas? ¿Cómo están todos los que nos siguen aquí por las pantallas de Soberanía todos los miércoles a las 4 de la tarde en nuestro podcast, ¿cierto? Nuestro programa Hora Fem. El día de hoy tengo un programa muy especial. Traté de hacerlo bien dinámico, ¿cierto? Para que sea un tema muy cercano, porque nuestra invitada es muy cercana también a las redes sociales. Es un tema, ¿cierto?, que tiene que ver con el derecho de familia, derecho, ¿cierto?, temas de divorcio y todo enfocado a lo que podemos tener como dudas o consultas, ¿cierto?, con un abogado, con una abogada. Y el día de hoy tenemos aquí disponible en Soberanía, que aceptó nuestra invitación, ¿cierto?, a nuestra abogada Jocelyn Medina Uribe. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Ale. Bueno, de partida, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos los adherentes de Radio Soberanía. Gracias por esa presentación. Me paso a presentar. Mi nombre es Jocelyn Medina. Soy abogada acá de la ciudad de Punta Arenas. Soy abogada con especialización en Derecho de Familia e Infancia con el postítulo en la Católica del Paraíso. Y el día de hoy vengo a mencionarle algunas temáticas en Derecho de Familia para las personas que están mirando el día de hoy el programa. Sí, muchas gracias por aceptar, ¿cierto?, la invitación y para acercar, ¿cierto?, a la comunidad y a las mujeres, en este caso, a nuestras bellas ahí que nos siguen cada miércoles, todos estos temas que igual son de repente complicados y difíciles o que quizás tienen muchas palabras rebuscadas y que no es fácil de entender cuando Uno quiere hablar o consultarle a un abogado. Yo dije, muy bien, la Yossi, ella es muy cercana, ¿cierto? Estás muy cercana al tema de las redes sociales, te gusta informar, ¿cierto? Y tratar como de sacar dudas y cosas así. Sí, yo precisamente igual por eso creé mi red social, que ahí aparece abajo. Sí, ahí está para que la vayan a seguir. O vayan a vitrinear. Precisamente igual yo por eso, a partir de que igual soy joven, decidí crear una red social para visibilizar, bueno, mi trabajo, las idas a tribunales y para mencionar que, bueno, ser abogado no es solamente litigar, igual uno tiene un rol en esta sociedad que es acercar a las personas al derecho, ser una persona que no solamente lleva casos, sino que uno sabe que detrás de una persona hay una familia que está herida, hay una infancia que está vulnerada, hay un proceso de divorcio complejo. Uno está tratando con personas y uno como abogado o abogada, además del profesionalismo, tiene que tener un poco de empatía igual a la hora de atender a la gente. Oye, Yossi, ¿y cómo llegaste a lo que es derecho de familia? En resumen, yo caí en mi práctica profesional en la Oficina de Defensa Familia de acá de la ciudad de Punta Arenas. Y ahí, bueno, yo cero experiencia en Derecho de Familia. Yo llegué a Los Leones. Y ahí mi tutora, que me instruyó muy bien, me fue orientando respecto a esas temáticas. Y a medida que yo fui avanzando y aprendiendo un poquito más de Derecho de Familia, fue reconfortante para mí porque las personas de repente llegaban con chocolatitos, con regalitos, con cosas porque me decían, usted me escuchó, usted estuvo ahí conmigo, usted fue muy cercana y yo le vengo a agradecer el día de hoy eso. Yo estoy feliz, mi hijo también está feliz, mi familia está feliz, gracias a usted por su labor. Y eso que yo aún no era abogada, entonces yo dije, quizás por acá va mi camino en el área del derecho, yo aún no estaba clara en qué me gustaba, pero la verdad que me costó entrar a ese mundo, pero me siento muy feliz el día de hoy que me especialicé en esa área. Sí, porque en el fondo tomar la decisión, enfocarte a lo que es el tema de mujeres, sí, el tema de infancia, de las muchas disidencias, ¿cierto?, que encontramos y cómo tratas también de ser yo decía anteriormente, de ser una abogada cercana y romper el miedo, ¿cierto?, que muchas personas sienten de repente cuando quieren ir a donde un abogado, claro, o no saben cómo llegar o cómo consultar, de repente hay temas que igual son complicados, que quizás da vergüenza o no sabes cómo explicar. ¿Cómo llevas ahí esa cercanía con la...? Claro, es complejo Derecho de Familia, no digo que es una rama fácil, mis colegas me van a entender. No solamente hay mezcla de una litigación que es compleja en el área procesal de tribunales, sino que también uno se ve enfrentado a tomar el caso de una persona que no llega precisamente a la oficina de uno contento, llega a la oficina de uno
con una depresión, con una sintomatología, con ansiedad, tristeza, por ejemplo, cuando están sufriendo violencia, cuando el progenitor, por ejemplo, no cumple con su rol de pagar la pensión de alimentos, es humillante para la persona. Entonces yo, ¿qué hago? Igual intento, obviamente, que la persona en mi espacio se sienta segura, que sepa que yo no la voy a juzgar por ningún motivo. De repente igual me llegan personas con causas por vulneración de derechos de niñas, niños, adolescentes, donde ellos son los requeridos como progenitores, y yo les pregunto, usted, pucha, ¿le ha pegado alguna vez a su hijo para que yo lo pueda defender, etcétera? Claro, tener un poco más de cercanía con claro. En las situaciones. Yo lo que busco es que me digan la verdad, que a quien mejor que su abogado o abogada tienen que decir más la verdad. Ni su mamá los va a defender de esa manera. Claro, y para que tú en el fondo puedas dar el 100% y tener en conocimiento pleno de cuál es lo que hay, qué es lo que hay detrás. La idea es que uno sea sincero con su abogado. Exacto. Oye, ¿y cuál es el problema más común que tú ves en las mujeres que llegan a pedir ayuda o que necesitan realmente como algún servicio? ¿Que son los temas más relevantes que tú ves en las mujeres? Mira, de todo. Yo creo que lo que más llega son los procesos de divorcio, donde las mujeres igual están un poco abrumadas por todo lo que implica eso, por un tema de hijos, bienes, la separación, quién va a quedarse con los bienes, con algunos terrenos, que ellas queden sin un lugar para estar con sus hijos. También lo que igual me llega harto son aquellas mujeres que, por ejemplo, no pueden ver a sus hijos porque el progenitor está obstaculizando el régimen. ¿Qué más veo? Causas por vulneración de niños, niñas, adolescentes, cuidado personal, entre otras temáticas que ahí se dan mucho en derecho familiar, pero yo diría que lo que más se ve igual son causas, sobre todo en esta región, de violencia intrafamiliar. Harta violencia sí, mucha violencia intrafamiliar. No sé por qué, pero la región de Magallanes se caracteriza por tener altos índices lamentablemente, de violencia psicológica. Contra la mujer y contra los hijos. Exacto. Y ahí se aperturan estas causas en el juzgado de familia. Claro, y también hay varias situaciones que quizás nosotros normalizamos, lo digo en general, para hombres o para mujeres, porque también pasa para los hombres, muchas situaciones que se normalizan y que en realidad sí son vulneración de derechos y que nosotros no sabemos, que sí realmente se están vulnerando tus derechos y de repente tú piensas que es normal y es un tema que se normaliza. Claro, ahí sucede mucho que de repente las personas no saben que existen diferentes tipos de violencia. Partimos desde la pirámide, la más baja, por decirlo así, que igual constituye violencia, no hay que desmerecerla, la violencia psicológica, después vamos escalando a violencia física, verbal, económica, cuando el progenitor o el adulto responsable del hogar hace un control económico de los niños, niñas, adolescentes, su hijo, la pareja. Entonces son esos sesgos de género que tenemos, yo creo, instaurados en esta sociedad, sobre todo la sociedad magallánica, pero que intentemos buscar erradicarlos, informándonos y dando a conocer esto con nuestro núcleo cercano, nuestras personas cercanas de confianza y consultando con nuestro abogado de confianza. ¿Y por qué crees que de repente las mujeres se toman demasiado tiempo o pierden de repente mucho tiempo en pedir ayuda o en decir, sabes qué, necesito informarme y ir donde un abogado, donde una abogada y ver mi situación? Claro, yo creo que ahí va igual en un tema psicológico que está atravesando la persona, pasan igual por hartos episodios de ansiedad, de decir, pucha, si yo denuncio al progenitor de mi hijo o hija, quizás va a haber una represalia en mi contra, quizás me quiten sustento económico, quizás se ensañen con mi hijo, sucede algún tipo de agresión. Entonces, claro, de repente van clientes a mi oficina y me dicen, yo llevo en esta situación 10 años, no he podido salir de esto, pero ahora tomé la decisión porque ya llegó un punto en que la violencia fue tal magnitud que no hay vuelta atrás. Exacto. Claro, y no quieres seguir permitiendo esa... Claro, pero sucedieron hartos episodios que a la larga, y es comprensible obviamente, la mujer toma la decisión de denunciar. Claro. Oye, ¿y qué tan importante es informarse también antes de firmar un acuerdo o una separación o algún documento? Claro, no, es importante, sobre todo las personas que llevan igual más de 2 años casadas o el tiempo en realidad que lleven,
porque en Chile tenemos que entender de que no hay un solo tipo de divorcio, hay 3 tipos de divorcio a lo menos. Está el divorcio de común acuerdo, que ahí tiene que cumplir la persona 1 año desde el cese de la convivencia, ya desde que dejaron de vivir juntos con el ex cónyuge. Después tenemos el divorcio unilateral, que es el típico caso de yo no te voy a dar la firma para el divorcio, entran ahí en la pelea. Claro, ahí hay que esperar, lamentablemente yo le digo a la gente, 3 años desde el cese de la convivencia, ¿ya? Y después, por último lugar, está el divorcio por culpa, que ese no tiene un plazo, pero sí que hay que acreditar causales, según nuestra ley de matrimonio civil, para invocar ese tipo de divorcio, que es, por ejemplo, una negligencia grave, actitudes graves, o transgresión de los deberes de fidelidad, de socorro, de ayuda mutua entre los cónyuges, ¿ya? Ahí entramos como en el área de lo que es divorcio y separaciones. Exacto. Sí, y yo tenía ahí una preguntita que hay varias que nos dejaron en el Instagram, ¿cierto? Yo dejé una cajita de preguntas. Adelante nomás. Claro, dejé una caja de preguntas que la vamos a ver a la vuelta de la pausa, de si tienen dudas o cosas que le querían preguntar a nuestra abogada el día de hoy, y quedaron varias ahí en la cajita, así que las vamos a leer. Perfecto. Pero es verdad que, por ejemplo, en el tema de divorciarse siempre es caro y eterno, es una duda que siempre todo el mundo se hace y dice, no, ¿te quieres divorciar? No, eso es muy largo y eso es muy caro. Respuesta muy típica de abogada, depende mucho. Si es de mutuo acuerdo, yo he logrado acá en Punta Arenas y en otros tribunales que igual tramito que si es de mutuo acuerdo y yo subo todos los documentos pertinentes de la persona, me he demorado 2 semanas en sacar un divorcio mutuo acuerdo. Ya. Cuando es mutuo acuerdo me refiero que las personas de mutuo acuerdo, valga la redundancia, se ponen en sintonía para firmar el acuerdo a través de abogado, abogada, son 2 abogados, firmamos el acuerdo, lo subimos al Poder Judicial y ahí el tribunal, viendo que están los requisitos, obviamente el divorcio de mutuo acuerdo, dice ya, se dicta sentencia, fulanito y fulanita se divorcian, etcétera. Y ahí quedaría solamente inscribirlo en el registro civil. Pero el mutuo acuerdo es más rápido. Ya. El que es largo, ¿y por qué es largo? Es el divorcio unilateral. ¿Por qué, se preguntarán, es tan largo? Porque ahí, claro, hay una parte que está reticente o que no quiere firmar. Ya. Y obviamente, por ejemplo, sobre todo los progenitores hombre, el cónyuge hombre, pretende demandar, pasando los 3 años, el divorcio unilateralmente, pero ¿qué derecho le asiste a uno como mujer? Y esto es muy importante para las adherentes mujeres que me están escuchando, que tienen derecho, cumpliendo obviamente los requisitos, dependerá el caso a caso, para demandar reconvencionalmente compensación económica, ¿ya? Que es una institución que tenemos en derecho de familia para proteger al cónyuge más débil. Ojo, o sea, no es necesariamente a las mujeres, puede ser tanto puede ser para hombre, claro, en el mujer. Caso que se ve que la mujer sea, por ejemplo, la trabajadora. Exacto. Y que ella haya estado muchos años quizás en la casa, el cuidado de los niños, claro. O el cuidado de, en el fondo, haber postergado estudios, trabajo. Exacto. Y cosas así. Claro, generalmente lo piden las mujeres porque lamentablemente en nuestra sociedad la mujer que se queda al cuidado del hogar, de los hijos y quien posterga sus estudios por el cuidado de los niños o del hogar, somos las mujeres. Claro, la gran mayoría. Sin perjuicio de que igual he visto casos en que hombres tienen ese rol, ¿ya? Pero son casos muy puntuales. Igual tienen ese derecho, es para cualquier cónyuge. Entonces ahí, cuando se demanda eso, el proceso de divorcio se alarga, porque hay que llevar medios de prueba, hay que acreditar hechos de que la mujer no estudió, que por ejemplo sus cotizaciones previsionales en cierto periodo de tiempo están en 0. Ese proceso del divorcio unilateral tiene un arma doble filo, o puede ser rápido, si dicen ya lleguemos a un acuerdo en tribunales con tu abogado, puede terminarse en 3 meses. Versus si seguimos en juicio y, por ejemplo, la parte no quiere llegar a acuerdo porque, por ejemplo, no quiere perder su propiedad, no quiere repartirla con la otra cónyuge, eso puede durar, siendo bien franca acá con los adherentes, 1 año y medio, 2 años. Ya. Por eso igual yo creo que como más largo que en el fondo que uno tiene la memoria. Sí, así que si tienen la suerte de que les dan a lugar el mutuo acuerdo, aprovechen esa instancia. Aquí igual ahí, ojo, se puede regular una compensación económica. Ya. Y, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de las mujeres que no se han casado o que llevan muchos años, ¿cierto?, de relación con su pareja, tienen hijos en común y todo, pero que nunca decidieron casarse? Ahí, ¿qué pasa con esa mujer o con ese varón que decide en el fondo terminar? ¿Cómo se genera ese proceso? Pucha, y es complicado porque como no hay un vínculo que los una, no hay un acuerdo ni un civil, no hay ningún tipo de relación matrimonial, vínculo,
no hay forma de demandar compensación económica. Si, por ejemplo, esa persona se dedicó 20 años sin estar casada al cuidado del hogar, de los hijos en común que tuviesen, etcétera. Quizás de mutuo acuerdo esta pareja se lleve bien y digan de palabras, ¿sabes qué? Yo te voy a pasar la propiedad, etcétera. Pero como yo digo, las palabras se las lleva el viento. Si uno ya tiene un vínculo con una persona que implica bienes, derechos, obligaciones, alguna empresa, yo digo, siempre es recomendable casarse por si en el futuro, espero que no sea así, piensan en el divorcio, ahí sí tiene la persona derechos. Y sucesoriamente también. En el caso de que, por ejemplo, ya no se casaron, pero se puede dejar como no sé, un papel o algo como estipulado de que, no sé, en el caso que a mí me pasara algo, no sé, mis cosas o lo que yo tengo en el fondo quizás como patrimonio se pueda quedar, no sé, la persona que estuvo conmigo tantos años. ¿Uno puede dejar eso como escrito? ¿O tú realmente dices que lo mejor es como la unión civil o casarse en el fondo? Claro, ahí esa respuesta depende, ¿ya? Porque en Chile, si uno está casado, acá hablamos de órdenes sucesorios. Sí. Si yo muero el día de hoy, estando casada, sin testar, se entiende que la persona que va a heredar mis bienes va a ser mi cónyuge, si yo en este momento estoy casada, y además van a heredar esos bienes mis hijos. Los hijos siempre van a heredar. Sí. El tema es que si, por ejemplo, yo no estoy casada con mi pareja y tenemos un sinfín de bienes, derechos, tenemos una empresa, etcétera, si yo, por ejemplo, hago un testamento, ¿no lo podría incluir a esa persona como legitimario de la mitad legitimaria que le corresponde por el testamento? Aunque esté por testamento, ¿no lo podrías como incluir? Podría incluirse esa persona que no tiene vínculo conmigo, legalmente hablando, claro, en la cuarta de libre disposición, que es un 25%. Pero igual es un porcentaje que, a mi juicio, si uno, me imagino que ama a esa persona, etcétera, compartió toda su vida con ella, claro, no es un porcentaje muy bueno. No, pues no es algo que vale ahí, la pena. Para efectos sucesorios, es recomendable, yo creo que el casarse, ¿ya? Porque eso implica que si yo me caso el día de hoy, mi cónyuge, mi esposo, mi marido, va a heredar el 50% de mis bienes. Y después vendrían los otros órdenes sucesorios, que serían mis hijos, y si no están mis hijos, la línea paterna, claro, familiar que sigue, cercana. Que sigue en el fondo. Pero respondiendo a la pregunta bien en sencillo, si uno no tiene un vínculo con una persona, por más que llevemos 50 años juntos, no hay manera de heredar sus bienes, a menos que esa persona haya dejado testamento y haya incluido a esa persona en la cuarta de libre disposición. Pero es un tema complejo ahí, yo creo que eso habría que verlo en una asesoría puntual como con la caso persona. a caso. Sí, claro, exactamente. Y que en el fondo es lo más común, y es como que lo que porque el típico de las parejas ahora en estos años ya no es como de casarse o de tener, no sé, ahora Claro. que está tan de moda el tema de la unión civil, pero hay familias que no es un tema y viven muchos años juntos, y después el tema es cuando alguien se enferma o cuando alguien tiene algún accidente, si Dios no lo quiera. Claro. ¿Qué pasa con la pareja y con la persona que te acompañó por tantos años? De hecho, me pasó que igual hace unas semanas atrás me llegó una persona que llevaba con su pareja, de hecho, 20 años, pero él me dijo, yo sigo casado con mi ex hace más de 40 años. ¿Qué pasa si yo hoy día fallezco? ¿Ella puede heredar algo mío? A ella la gente no le gusta la respuesta porque claro, justamente digo lo mismo que acá. Sí, pues si no va a heredar, separado. ¿sabe quién va a heredar? Su ex. O su ex, ya sea mujer u hombre. Va a heredar esa persona, porque la persona que está habilitada y que sale en el certificado de matrimonio con usted es la anterior, no la actual. Entonces igual yo le dije, divórciese. Yo creo que le recomiendo eso. Ya. Sí, de esa persona. Claro. Sí, porque ¿qué pasa con la pareja que tienes ahora? O sea, Exacto. de repente por no hacer el trámite, por no informarse, después pasan esas cosas y ya es tarde. Exacto. Oye, y ¿cuáles crees tú que son los errores que más comete la gente en una separación? El más frecuente y que siempre me sucede a mí es que la gente piensa que no hay plazos para interponer los divorcios. El divorcio me refiero a mutuo acuerdo y unilateral, porque el divorcio por culpa, como ya lo explicamos acá, ese no requiere plazo, pero requiere cumplir una serie de requisitos que son bastante engorrosos, ¿ya? Claro. Dependiendo del caso a caso. Y claro, la persona llega a mi oficina, me dice, me quiero divorciar, y yo le pregunto, ya, pero ¿y usted hizo el cese de la convivencia? Primera pregunta, primer filtro.
No, ¿qué es eso? No, pues usted tiene que hacer el cese de la convivencia en el registro civil, tiene que dar a conocer de que usted dejó de vivir con su expareja, con su cónyuge, ¿ya? Y que usted, por ejemplo, ahora vive en calle Colón y su otra pareja vive en tal lugar, en calle Bulnes, por ejemplo. Y ahí, ¿eso cómo se va a conocer? A través del registro civil, uno le pide al funcionario, quiero venir a hacer mi cese de la convivencia. Y otro detalle no menor, que ese cese de la convivencia tiene que estar notificado, porque se apertura una causa en el Tribunal de Familia, donde va a aparecer una pestañita viendo si se le notificó esa información al otro cónyuge. Ah, ya, para que el otro se Entonces, entere de que se exacto. inició, que se dejó en el fondo esa constancia del cese de convivencia. Exacto. Entonces, claro, yo creo que el error más común es pensar de que no hay un plazo. Sí que los hay. Si es un mutuo acuerdo, es 1 año desde el cese de la convivencia. Y si son unilateral, son 3 años. Entonces, si por ejemplo la persona hoy día mismo, quizás alguien acá está mirando que cumple hoy día justo el cese de la convivencia, cumple hoy día el año, ya está habilitada para demandar divorcio o mutuo acuerdo. Claro, pero ya tienes que haber dejado 1 año atrás, Exacto. cuando te fuiste de la casa o cuando se terminó la relación, haber dejado esa constancia del cese de la convivencia. del cese, claro. Exacto. Y eso se hace en el registro civil. Exacto. Y lo único que yo tengo que ir y declarar en el fondo, ¿sabes qué? Yo ya dejé de vivir con mi marido, por ejemplo, o con la señora que tenía, no sé, terminamos y esto se acabó. Sí. Solamente es eso. Eso, y igual como recomendación mía para que el divorcio mutuo acuerdo tenga prosperidad y se pueda dictar en 2 semanas, para que se cumplan los requisitos objetivos, que ese cese esté notificado al otro cónyuge, y eso se ve ya. a través del portal del Poder Judicial, que ahí usted le puede consultar a su abogado de confianza si ese se notificó o no. De repente, claro, los cónyuges se asustan porque va el receptor a su casa del tribunal y les entregan un papelito, y ellos piensan que eso es la demanda. Y es solo la notificación es solamente, del cese. claro, como que en buen chileno le están diciendo, su señora vino a hacer el cese de la convivencia al registro civil, lo estamos informando desde ya. Ya. Para en un futuro puede ser que usted pueda demandar, o ella lo puede demandar, o ustedes se van de mutuo acuerdo. Pero claro, hay gente que se asusta, entonces yo creo que ese es como un error común, los plazos. Y igual otro error común es que de repente la mujer piensa que no tiene derecho a la compensación económica. Y ahí, claro, hay que entrar a ver obviamente el caso a caso respecto a esa mujer o varón, y entrar a indagar si es que procede o no. Y con el tema ya de lo que es pensión de alimentos, ahí nos vamos como en área igual que es complicada por el Sí. tema de los niños y todo. Tenemos algunos mitos típicos sobre la pensión de alimentos, tenemos también el derecho y realidades actuales y varios temas que vamos a seguir conversando, pero nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos, ¿cierto?, con todos estos temas que son bien interesantes. Deja latir, abre tus alas, déjate directo. Estamos de vuelta ya de la pausa comercial, ¿cierto? Y estábamos conversando aquí la pausa de varios temas importantes y de algunas de las preguntitas que llegaron también a la cajita de preguntas. Así que estábamos con el tema de la pensión de alimentos y yo te preguntaba cómo funciona realmente la pensión de alimentos y qué es lo que tenemos que tener cuidado o en el fondo tratar de informarnos y decir, ¿sabes qué? Esto es importante, esto no se debe olvidar. Cuéntanos un poquito cómo funciona el tema de lo que es pensión de alimentos. Bueno, en primera instancia hay que aclarar que lo más importante es que esa pensión ojalá esté pactada en algún lado, porque igual me llegan de repente personas que me dicen, no, nosotros nos separamos de hecho hace 3 meses y él me da plata, me deposita 100.000 pesos para que yo compre los pañales de mi hijo. Yo la primera pregunta que hago como abogada es, ¿eso está pactado en alguna mediación? ¿Está pactado de forma judicializada? No, pero es que él siempre me cumple. Ya. Acá viene el gran pero, porque puede suceder que por algún tipo de conflicto entre las partes, esa persona deje de pagar ese monto que es de palabra, las palabras se las lleva el viento y ese niño o niña adolescente no va a seguir recibiendo ese dinero para su subsistencia. Entonces ahí el gran mito de que las pensiones valen por palabra no es tan así. Ya, mi recomendación es siempre que esté pactada por mediación, que se puede, llegan a un monto fijo ahí las partes de mutuo acuerdo, o si no ya implica demandar la pensión de alimentos. Ahí otra gran ventaja de tener la pensión pactada es que si la persona deja de pagar,
podemos instar a retener los fondos bancarios, de AFP, etcétera, con los procedimientos que instauró la ley 21.484 de responsabilidad parental y pago de las pensiones de alimentos. Y la persona inclusive si no paga puede ingresar al Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos y las implicancias que eso tiene. Para calcular la pensión depende mucho, Ale, del caso a caso en realidad. Depende mucho de las necesidades de ese niño o niña adolescente, depende de la capacidad económica de esa madre, depende mucho igual de la capacidad económica del demandado, ¿ya? Y ahí se hace un cálculo en base al caso a caso, dependiendo igual la necesidad que tenga ese niño o niña adolescente para pactar una pensión. Por ejemplo, un niño que gaste mes a mes porque, por ejemplo, tiene una enfermedad de base, porque va a determinado colegio particular, porque tiene que hacerse reiteradas gastos asociados a un tema de salud, educacional, viaje, etcétera, Claro, va a gastar va a depender claro. en el fondo sí o sí por el tema de cuáles son los gastos que tiene ese niño. Exacto. O esos niños, en el caso que sea más de uno. Claro. Otro mito igual respecto a la pensión de alimentos que siempre me consultan ¿es solamente alimentación? La pensión de alimentos, no señores, no es solamente alimentación. La pensión de alimentos incluye todo lo que es subsistencia de ese niño o niña adolescente. Transporte, alimentación, vestuario, recreación, etcétera. Y de esos gastos que tenga ese niño o niña adolescente, uno hace un cálculo aproximado de cuál va a ser la pensión que debe recibir ese niño o niña conforme a las necesidades actuales que tenga. Claro, porque y ahí tenía la pregunta de la pensión incluye colegio, ropa, salud, le puse. Exacto. Y porque de repente dicen, no, yo te pago lo que es el colegio, no sé, la mensualidad y con eso estamos. Y no, pues la verdad que tú dices que es un complemento, porque no solamente va al colegio, el niño también se enferma en el mes, no sé, hay que comprar cosas del colegio, no sé, uniforme, materiales, cosas así. Y esto tú lo distribuyes, o sea, tomas un monto, ¿cierto? Y se divide en ambos padres. No es que quiere decir que ya yo gasto, no sé, por dar un ejemplo, 300.000 y ese es el valor que va a quedar para la otra persona, sino que no, se va a dividir, es un gasto dividido. Claro, es otro mito, que hay muchas personas que piensan que la pensión de alimentos entre ambas partes es 50-50. No es así porque ¿qué pasa si estamos frente a un progenitor que está en una empresa importante y su sueldo mensual es, por ejemplo, 3 millones de pesos? Versus o la otra parte, ya que una mujer que con mucho esfuerzo sobrevive a fin de mes con, por ejemplo, el sueldo mínimo. Ahí a la persona que corresponde obviamente demandar, si es que él no es el progenitor custodio o que vive con los hijos, es a esta persona que gana 3 millones de pesos al mes. Y ahí, como él gana más, hay que el porcentaje es más alto. Versus obviamente el caso a caso que quizás de repente ambos progenitores tienen el mismo sueldo, ahí se saca un proporcional y ahí queda conforme a las necesidades del niño o niña adolescente. Yo tengo acá, por ejemplo, alguno de los mitos que es, si no trabaja, entonces no tiene que pagar. Como decir, no, pero es que no, él no trabaja, nunca ha trabajado, entonces no me va a pagar nada. No, eso es completamente falso. Eso es un gran mito porque la persona, aunque esté cesante o esté queriendo dar a conocer que su realidad es que no trabaja o que está ocultando sus ingresos, igual se presupone de que la persona tiene de alguna manera que subsistir. ¿Y qué presupone la ley? Que esa persona gana el mínimo que actualmente creo que está en 539.000 pesos. Y de ahí se saca un porcentaje, un mínimo legal, dependiendo si esa persona tiene un hijo o más de un hijo. Ya. El mínimo legal, si uno tiene un hijo, es de 215.600 pesos, el mínimo a pagar por pensión de alimentos. Versus si la persona tiene más hijos, se entiende que se va a disminuir porque el sueldo igual tiene que alcanzarle para subsistir medianamente a esa persona. Va a ser aproximadamente, sí, como entre 161.000, 200 pesos, por ahí, según va variando el sueldo mínimo. Si la persona obviamente gana un porcentaje mayor de sueldo a la progenitora, a la mamá de los niños, etcétera, el porcentaje por pensión de alimentos va a subir. Y si el niño tiene más necesidades que cubrir, eso va a subir también. Y en el caso, por ejemplo, que el papá realmente no trabaje y sabes que no, él puede estar 6 meses, 8 meses que no trabaja y no tiene sueldo. Ahí, ¿cómo se cobra esa pensión de alimentos? ¿Cómo yo podría demandar? Y en el fondo, ¿a quién demando si él no tiene ingresos? Es que ahí hay varias cosas que distinguir porque la primera instancia es ir a mediación.
ahí si él obviamente fue un adulto responsable que supo que tener un hijo es una responsabilidad, se presupone que él gana el sueldo mínimo y por lo tanto, si él es demandado, Ya, el sí o sí tribunal lo van igual va a fijar sí o sí un monto por pensión de alimentos. Ya. Porque de repente igual mis representadas dicen, no, pero es que quizás nos den 0 de pensión de alimentos. Yo les digo, eso no es posible, no es viable legalmente porque igual se va a fijar un monto prudencial o el mínimo legal a pagar, que sería si tiene más de un hijo, 100. Y eso es que de repente dicen que si es que no paga el papá de los niños, se le puede cobrar a los abuelos. ¿Eso puede pasar? Claro, si el progenitor, por ejemplo, no es sabido, ¿a qué me refiero con esto? Que no es notificado legalmente, ahí lo que uno puede hacer es dirigirse contra los abuelos paternos o maternos, dependiendo cuál sea, para que ellos paguen la pensión. ¿Ya? Pero obviamente la persona primaria responsable de los niños es el progenitor o en algunos casos, para no generalizar, de repente algunos son las madres, ¿ya? Entonces, claro, uno tiene que dirigirse contra esa persona. La primera instancia obviamente es dirigirse a mediación, donde ahí esa instancia es para llegar precisamente a acuerdos en torno a la pensión de alimentos, un monto acorde a las necesidades del niño o niña adolescente. Ahí de hecho la mediadora o mediador tiene la experiencia y le va explicando a la persona cómo se tasan los cuidados, los gastos del niño o niña adolescente, y ahí llegan a un monto y si los astros se alinean, llegan a un acuerdo en torno a la pensión. Pero el común de las personas no llegan a acuerdo en esa instancia y ¿qué les queda? Tienen que demandar. Y un consejo. Como a mediación frustrada. Sí, eso igual es importante para las adherentes y adherentes que me están escuchando. Si ustedes pretenden demandar, tienen que tener el certificado de mediación frustrada en las materias de alimentos, relación directa y regular, que son las visitas, y en cuidado personal. En estas 3 materias en Chile es obligatorio ese certificado de mediación frustrada. Porque igual de repente me llega gente... o sea, que quiere demandar directo sin haber pasado por mediación ni por haber frustrado una mediación. Exacto, de repente me llega gente que me dice, doña Jocelyn, ¿sabe qué? Quiero demandar visitas. Y yo, la primera pregunta que hago es, ¿me trajo el certificado de mediación frustrada? No, ¿qué es eso? Ya, yo le doy el número de mi mediadora de confianza o con el centro licitado público si quieren ir, que se demora un poquito más, pero igual cumplen. Y ahí usted viene con el certificado de mediación frustrada y demandamos. Perfecto. Pero en esas materias es obligatorio pasar por mediación, porque se entiende en nuestro país que la primera instancia es para llegar a acuerdo y si ese acuerdo no se produce, ahí uno va con ese certificado a tribunales para demandar lo respectivo. Otra cosa que quería agregar en el tema de pensión de alimentos, para la persona que me esté escuchando que en algún momento quiera demandar pensión de alimentos por su hijo o niños, tener siempre a la vista los gastos de su hijo, llámese el voucher del pago del colegio, del pago del jardín, alguna boleta que dé cuenta de los gastos del supermercado, distintas cuestiones que den cuenta de gastos que involucra ese niño o niña adolescente. Por ejemplo, llevarlo a respaldo, claro, ya por traslado ejemplo, al colegio, traslado, bus, le pago una cuidadora, le pago una tía del jardín que lo traslada, le pago un transporte escolar, todo eso ojalá tenerlo ordenado porque en tribunales no vale la demanda más bonita ni la más larga, sino lo que uno toma en cuenta, su señoría, son los medios de prueba. Exacto. Y ahí de ahí se agarra el tribunal para fijar los alimentos provisorios, que son los alimentos que se fijan mientras se tramita el juicio de pensión de alimentos, si es que no llegamos a acuerdo. O sea, sí o sí se fija un monto mínimo que es mientras dure todo este Exacto, proceso, para la que persona, el niño no quede sin su pensión de alimentos. Exacto, la persona no queda en este sentido cuando se interpone la demanda completamente desvalida, sino que el tribunal prudencialmente y recepcionando los antecedentes de necesidades actuales de ese niño o niña adolescente, dice, perfecto, la pensión de alimentos justa para este niño va a ser tanto, y ese monto se le es notificado al progenitor. Distinto es que él, cuando le llegue esa notificación, vaya con un abogado a su confianza y él tiene un plazo de 5 días hábiles para oponerse a ese monto. Ya, por poner un ejemplo, fijaron un monto de pensión de alimentos de 500.000 pesos. ¿Ya? ¿Qué puede suceder? Y el progenitor, por ejemplo, o progenitora no puede pagar ese monto. Ahí él puede hacer un escrito en el tribunal de familia oponiéndose ya, porque por ejemplo tiene deuda en tal lugar, está sufriendo un proceso de embargo, etcétera, etcétera. Pero como yo lo vuelvo a reiterar, tiene que probar esos hechos. Si él en esos 5 días no dice nada, o la persona no dice nada, el monto de los provisorio
queda estático Ya. en el juicio. A menos que sucedan, obviamente, circunstancias nuevas, exista prueba nueva en el juicio, pero eso ahí depende del caso a caso. Ya, claro, si no reclamé, no dije nada, se mantiene ahí. Exacto. Y uno podría pedir como retroactivo, por ejemplo, no sé, ir a la mediación y decir, sabes que yo llevo tanto tiempo separada o no sé, llevo tanto tiempo o tengo a mi hijo que nunca le pedí al papá pensión por todos los años anteriores, ¿se puede demandar o tiene que ser del momento en que yo inicio ese proceso? Acá yo les tengo malas noticias a los adherentes que no han pactado la pensión. Me llega igual mucho esa pregunta a la consulta ahora que lo pienso. Solamente se puede cobrar de forma retroactiva si yo obviamente la tengo pactada, por ejemplo, por mediación o por algún proceso previo de pensión de alimentos. Ya, por ejemplo, yo pacté en una mediación de hace 10 años atrás una pensión de, no sé, de 100.000 pesos. Y ahora con los reajustes en UTM esa pensión ahora subió a 150. Ya. Yo podría cobrar a través de los procedimientos de la 21.484, que es la ley de pago efectivo y responsabilidad parental, los saldos insolutos a través de retención de los fondos bancarios, de AFP, etcétera. Pero, y acá quiero ser clara, si usted nunca ha pactado la pensión de alimentos, ni por mediación, ni judicializada, no hay forma de cobrarlo de forma retroactiva. Tendría que ser de palabra, pero Claro. muy difícil. Mira, No. acá tengo una de las preguntas que llegaron a la cajita que dejamos ahí en la historia y dice, que era lo que habíamos hablado hace rato, ¿qué pasa si el papá de mi hijo trabaja en negro y dice que no tiene ingresos? O sea, igual se lo van a calcular, como dices tú, con la pensión establecida o se busca en el fondo si es que él quiere como engañar al sistema. Ahí hay algunas alternativas que uno tiene como abogado litigante en este sentido en el tribunal. Cuando uno interpone la demanda, uno igual pide que se oficie a ciertas instituciones, por ejemplo al Servicio de Impuestos Internos, a Previrred, etcétera. Y esta persona, claro, puede decir, no, sabes que yo no trabajo, gano 0 pesos, pero yo como abogada, ¿qué hago? Pido obviamente oficios antes de que sea la audiencia para ver sus movimientos bancarios, para ver su servicio de impuestos internos, y esa información llega a la carpeta del tribunal y ahí uno se lleva grandes sorpresas. Claro. Por ejemplo, aparece gente que, comillas, decía no estar trabajando y en su Previrred, que es la institución donde se pagan en Chile las cotizaciones previsionales, etcétera, y se informa del sueldo y el empleador, aparece el sueldo textual. Aparece ya, por ejemplo, un trabajador de NAP gana 3 millones de pesos. Y también en el Servicio de Impuestos Internos uno ve las boletas de honorarios, si la persona tiene propiedades, en el registro civil, el registro de vehículos motorizados. Entonces uno le da a conocer a su señoría de que la persona está haciendo ocultamiento de su patrimonio Claro, en la tiene audiencia. auto quizás a Sí. nombre de Entonces yo a las personas que están intentando ocultar su patrimonio, yo la verdad no les recomiendo eso porque igual en la audiencia les van a hacer preguntas en esa audiencia de pensión de alimentos para que verifiquen su patrimonio. Y si ellos llegan a mentir, yo como abogada estoy habilitada para derivar los antecedentes al Ministerio Público por el delito de ocultación de patrimonio. Y ahí es donde las personas se ponen nerviosas. Entonces Claro. yo les recomiendo que no hagan eso, porque igual uno tiene acceso a la información, la verdad. Claro, está todo ahí en línea en el fondo. Exacto. Mira, acá dice, ¿es verdad que la mamá siempre gana en tribunales? Depende. Y ahí también va por los hombres, porque igual hay muchos hombres que sí se hacen cargo de sus hijos Sí. y que tienen ¿cierto? La custodia de los niños y que ya pasa a ser la mamá a la que tienen que demandar por pensión. Depende. Entonces, está como ahí, como en el fondo, como que dan a ganar que 100%, no, la mamá va a ganar la demanda. Claro, está el estigma obviamente en nuestra sociedad de que la mujer quizás tiene algunos derechos ya que bien ganados están por la lucha que hemos tenido las mujeres a lo largo de los años, pero en tribunales, ¿qué se busca? Se buscan los medios de prueba. Si uno da a conocer que, por ejemplo, la progenitora fue una mamá ausente, que el papá se dedicó al cuidado de los niños, que esa progenitora nunca aportó ningún peso al cuidado de esos niños, niñas, adolescentes, o que, por ejemplo, no era una persona apta para tener el cuidado personal de esos niños versus si lo era el progenitor, por ejemplo, estaba metida en consumo de drogas, estupefacientes, etcétera. Lo que gana en realidad no es si uno es hombre o mujer, lo que ganan tribunales ¿Quién son tiene los el- medios de prueba. Claro. Si, por ejemplo, ese cliente, hombre, me dice, doña Jocelyn, ¿sabe que yo quiero demandar a esta señora por pensión de alimentos? Yo le digo, perfecto, usted acompáñeme los gastos que hace por su hijo, el colegio en el que va, si es particular, subvencionado, me trae todos los gastos de su hijo, demandamos y notificamos a esta persona.
Pero no es tan así de que siempre va a ganar la mujer, etcétera. Esos son... O no se ve por un tema de género, sino que es claro. como donde esté mejor, ¿cierto? Exacto. Bien cuidado en el fondo los niños. Exacto. Yo de hecho igual he tenido casos donde el cuidado personal queda radicado en mis clientes hombres. O el cliente hombre es el que demanda la pensión de alimentos, ya porque igual hay mujeres que, pucha, no se hicieron cargo como debieron o quisieron de sus hijos y lamentablemente tenemos que demandarlas y ahí lo que gana no es el género, sino lo que gana son los medios de prueba y la situación de ese niño o niña adolescente. Oye, yo sí, y ¿cómo te cuidas también tú el tema Ay, emocional, ¿cierto? gran pregunta. De una abogada que todo el día escucha historias, ¿cierto? Que son difíciles y que es todos los días y que te llenas de eso. ¿Cómo te cuidas también Oye, en ese mira, tema? Qué buena pregunta, Ale, de verdad. No tengo respuesta, no, mentira. No, igual obviamente el derecho a familia es una rama muy compleja, porque como le explicaba igual acá a los adherentes cuando inició la charla, uno no solamente está contratando con un cliente, sino que igual uno está viviendo ese dolor, ese sentimiento que tiene esa persona que está atravesando por un proceso complejo de familia. Yo he tenido clientes que han llorado en la asesoría, que no han podido estar ahí en sus cabales, etcétera. Y yo obviamente igual intento ser una contención para esas personas y darle igual ánimo. Pero yo ¿qué hago? Intento separar en mi área profesional con lo sentimental. Intento que obviamente esos problemas a mí no me afecten, ¿ya? Y igual yo tengo mis días, ratos libres para igual distraerme, porque comprenderás que en la semana yo igual veo hartos problemas, hartos casos. No, y es un gran cargo, una carga emocional que también Sí. uno se lleva para la casa, aunque no lo quieras. Claro, por ejemplo, yo el fin de semana estoy ahí con mi familia, con mi pareja, disfrutando, y se me viene a la cabeza, por ejemplo, la causa de X personas, cómo estará su hijo, pucha, y uno, aunque no lo quiera como abogado, Claro. igual está preocupado de eso. Pero mis colegas acá me entenderán que me estarán viendo. Uno intenta separar las aguas, uno intenta tener sus ratos libres, sus ratos de esparcimiento. Por ejemplo, yo igual intento distraerme escuchando música, pintando, Claro, con redes dar sociales. espacio para- Y también, claro, el fin de semana yo el celular de abogada no lo contesto, a menos que sea una emergencia de alguno de mis clientes. Claro, Eso que tú lo sepas tienen claro. que en el fondo, claro, se coordina antes y haya una conexión que en Claro. caso de cualquier cosa puedan contar contigo. Claro, pero- como que tuviésemos audiencia el día lunes Claro. a las 8 de la mañana, ahí perfecto, me pueden contactar el día domingo, no hay problema, pero igual yo intento mantener mi salud mental estable, porque igual no te niego, Ale, que el dedicarse al derecho a familia es dedicarse también a cuidar la salud mental del cliente, de uno, y no traer esos problemas a la casa. Sí, y es difícil. complejo. Son temas complejos, el tema de cuando hay violencia psicológica, ¿cierto? Sí. Cuando hay violencia psicológica por el tema económico, porque claro, muchas personas, muchas mujeres de repente no quieren demandar o no quieren pedir, Denunciar. no sé, denunciar. Porque están obligadas a tener que aguantar porque ellas dicen, no sé, él es el que mantiene la casa, yo no Claro. trabajo y dependen económicamente de la pareja, sea hombre o mujer. Sí, eso me pasa mucho, igual hay mucho miedo, mucho igual desinformación respecto a esos temas. Y a mí las causas igual que me afectan un montón son las causas por vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, donde uno lamentablemente en tribunales conoce la historia de ese niño, la vulneración que está sufriendo por algún familiar en este sentido. Y eso uno se lo graba a fuego de ese caso y uno intenta obviamente como profesional dar lo mejor de uno para defender al cliente y lo mejor igual para ese niño, niña adolescente. Oye, ¿y cómo llevas todo este tema a lo que es las redes sociales? Porque sabemos que eres muy activa en redes sociales. Sí. Ahí en el GC aparece las redes sociales abogada.medina.uribe y siempre estás constantemente dando consejitos, respondiendo preguntas. ¿Por qué te decides usar ese medio de redes sociales que para un abogado igual es como difícil? Uno revisa o ve, ¿cierto?, algunos abogados. Y no es muy común de que los abogados estén ahí 100% full a las redes sociales. Claro, parte la idea en realidad en atreverse, ya yo dije, soy joven, ¿por qué no acerco igual el derecho a las personas magallánicas que puedan conocer quién soy yo aparte de abogada y dar a conocer igual pequeños tips
que puedan acercar a las personas al mundo del derecho, que de repente igual es un poco lejano si uno no está entrometido y que no tiene cómo saber igual, si uno no forma parte de esta área. ¿Qué cosas te gustarían que todas las mujeres supieran para informar ahí en las redes sociales? A ver, ¿tienes algún...? Que supieran. Sí. Como, ¿algo que quisieras comunicar? Pucha, en estos últimos minutos que nos van quedando, bueno, que sigan mis tips que les acabo de mencionar en este momento acá en vivo con la Ale. Y que, bueno, no tengan miedo a asesorarse, no tengan miedo a denunciar. Siempre van a tener redes de apoyo que las van a poder orientar, que las van a poder guiar en sus procesos complejos, ya sea de relación directa regular, visitas, cuidado personal, procesos de divorcio. Sobre todo a las mujeres que lamentablemente tenemos ciertos sesgos de género, tenemos de repente ciertas dificultades a la hora de ejercer nuestros derechos. Yo las invito a que tomen la iniciativa, la decisión de informarse, de aventurarse a, por último, consultar, asesorarse en el tema y quizás en algún momento buscar la instancia pertinente, ya sea en mediación o en tribunales, para salir del conflicto que las aqueja y que igual, para que estamos con cosas, les genera a mis clientes, etcétera, a las personas que van, un estado de salud mental, de ansiedad que es deplorable y uno igual se da cuenta. Claro. Ahí empieza el desahogo en la consulta y uno igual quiere que la persona que uno está representando esté bien. Oye, ¿y en alguna en las redes sociales alguna historia viral o alguna consulta así insólita que hayas vivido? ¿Insólita? Sí. Uy, como insólita. Que recuerdes alguna, no sé, alguna historia así muy potente o algo. Obviamente no va a entrar en detalles, pero o alguna consulta o algo que tú digas, no sé, las dudas que tienes. Ay, el otro día me llegó una chica bien famosilla a mi consulta. No vamos a dar acá el nombre, No, porque son claro, temas delicados, pero yo dije, oye, qué genial que me están encontrando acá en redes, gente que igual es conocida acá en la región de Magallanes y que tiene la confianza de ir a mi consulta a atenderse. Y igual me ha pasado que me han seguido igual colegas que igual son medio famosos, etcétera. Yo digo, igual es entretenido este mundo de las redes sociales. Igual lo más entretenido, que no lo puedo mencionar acá, ya nos quedan los últimos minutos. Tuve hartas colaboraciones el año pasado cuando inicié con el tema del Instagram. ¿Algún mensajito que le dirías a esa niña o a esa mujer, cierto, que siente miedo de iniciar un proceso legal? Como últimas palabras, yo obviamente a esa persona la insto primero, antes de venir conmigo, a ir a algún proceso terapéutico para que ella esté tranquila, pueda regular igual su ansiedad, síntomas que tenga, etcétera, en torno a su salud mental. Y posterior a eso, o estando en ese proceso, se plantee la posibilidad de poder denunciar aquellos hechos que está sufriendo por violencia en todas sus gamas, sea psicológica, física, sexual, económica, etcétera. Y que siempre se apoye en sus redes más cercanas, de contacto. Una como mujer nunca está sola, o como hombre nunca está solo, porque igual no hay que invisibilizar igual la violencia que sufren los hombres, igual yo la he visto en mi consulta, e invitarlos a que tomen la iniciativa y sigan esa voz interior que les dice, es momento ya de dar a conocer la verdad. Muchas gracias, Jocelyn, de verdad que te doy las gracias por haber venido el día de hoy a Hora FEM. Y ahí tenemos las redes sociales que aparecen en pantalla, sí, y el teléfono también que está disponible ahí en el GC para que vayan a hacer todas las consultas, muchas ¿cierto? Gracias. Y te vayan a visitar. Ahí aparece, ¿cierto?, Ale Levet también, para que nos vayan a seguir, puedan ver todos los capítulos, y si quieren seguir, ¿cierto?, este capítulo o todos los otros que tenemos disponibles en nuestro canal de YouTube, Ale Levet, ¿cierto?, a que nos vayan a seguir. Y muchas gracias también a nuestra auspiciadora Clasa. Que estén muy bien, nos vemos un próximo miércoles. Muchas gracias, Jocelyn, por estar aquí. Muchas gracias, Ale. Saludos a todos los que me estuvieron mirando. Besitos a todos. Chao, chao. Lo que tú sueñas puede pasar. Hora FEM, lo vas a sentir. Conecta contigo, ven a vivir. Mujeres